Les agradezco que hayan venido y creo que conozco a la mayoría, pero para los que no me conocen, soy Amparo Espinosa Rugarcía y soy aquí con Asunción, fuimos las fundadoras de esta organización desde el año 2009. Y pues es un tema que ha cobrado cada vez más vigencia, está ya muy posicionado y creo que con reuniones como estas se sigue difundiendo el tema y siento que es una necesidad, es un tema que no es coyuntural, es un tema de fondo, no importa quién esté en donde sea, es un tema que seguramente seguirá vivo todo el tiempo. Bueno, hoy, como todos ustedes saben, vamos a presentar los resultados de la segunda encuesta nacional representativa sobre la opinión de los mexicanos del derecho a morir con dignidad. Hicimos hace, ¿qué será?, 6 años otra encuesta, o sea que esta encuesta nos permite comparar los resultados con lo que los mexicanos opinábamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, esa es una de las virtudes de esta segunda encuesta. Y hay hay una diferencia con la primera encuesta que creo que, bueno, para mí es una diferencia de fondo, porque la primera encuesta no contemplaba los cuidados paliativos y esta segunda encuesta sí contempla los cuidados paliativos. Entonces, les digo muy breve, no es una diferencia nada más que se nos ocurrió y demás, sino que tiene que ver con un cambio de la organización por el derecho a morir con dignidad sobre lo que significa muerte digna. Cuando fundamos la asociación, la definición para mí de muerte digna era legalizar la eutanasia y legalizar el suicidio médicamente asistido. A mí me parecía que legalizando estas dos prácticas, bueno, los mexicanos ya podíamos morir con dignidad, que eran equivalentes. Pero a lo largo de estos años, que ya son muchos, que tengo en la asociación y de escuchar muchísimas personas, yo creo que puede estar legalizada o despenalizada la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en un país, pero sobre todo en México me parece que eso no basta para que los mexicanos podamos morir con dignidad. Desde mi punto de vista, paralelamente a trabajar hacia la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido, es muy necesario trabajar para promover los cuidados paliativos en nuestro país. O sea, siento que los cuidados paliativos, y hemos hecho estudios y investigaciones recientes, falta mucho trabajo que hacer en relación a los cuidados paliativos también. Entonces, tú puedes tener legalizada la eutanasia o despenalizada y el suicidio asistido. Si no tienes un sistema de cuidados paliativos que alcancen todo el país, pues no es suficiente porque te vas a morir con muchísimo dolor, ni siquiera vas a tener acceso. En algún país, creo que acaba de pasar, no encontraron cuidados paliativos, recurrieron a la eutanasia, pero podían haber vivido mucho más tiempo, simplemente les negaron los cuidados paliativos. Entonces, como les decía, actualmente yo considero, sí, para mí sigue siendo necesario despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pero si no se da una evolución paralela en los cuidados paliativos, hay estados de la República en que solo la capital del estado tiene cuidados paliativos y de aquí a que llegas de un extremo del estado, ya no los alcanzaste. En algunos estados tampoco existen siquiera cuidados paliativos y también lo que hemos visto también nosotros ahora es que la gente no sabe que existen los cuidados paliativos, no conocen lo que son los cuidados paliativos, incluso los médicos. Tenemos encuestas que el propio médico no sabe lo que son los cuidados paliativos y bueno, imagínate entonces, ¿qué pasa? Entonces hace falta mucha promoción de los cuidados paliativos y otra cosa que hemos encontrado que la gente, bueno, eso lo saben todos ustedes, hablar de cuidados paliativos es me voy a morir mañana, ¿no? Entonces yo prefiero no entrar a cuidados paliativos porque me voy a morir mañana y pues no hay esta idea de que los cuidados paliativos te sirven para enfermedades crónicas, para vivir muy bien con cuidados paliativos durante muchos años. Entonces, por eso, desde mi punto de vista, es necesario trabajar
también hacia el mayor desarrollo de los cuidados paliativos en el país. Y bueno, esto no, por eso están incluidos en esta encuesta que imagino que van a tocar los presentadores. Y hay una tercera consideración, y para mi gusto es un proyecto que debería hacerse también en la asociación, y es también trabajar para los cuidados post-mortem. Lamentablemente, pues esa fue una experiencia personal y bueno, aparte de lo que todos oímos, pero yo lo que me doy cuenta es que se trata a los cadáveres como basura. Somos basura después de morir, con todo el dolor que eso implica para los familiares y para la falta de respeto hacia el cuerpo. Entonces, es verdaderamente atroz. No quiero que a nadie nunca les toque tener que pasar por este trámite de tener que ir aquí a estas asociaciones en que, bueno, en esta que yo estuve, resulta que la persona que hacía el café de olla fuera del Ministerio Público, pues es la misma que tenía la llave del garage, donde uno tiene que ir a reconocer el cuerpo de su persona fallecida. Entonces, es muy doloroso, y eso que estoy hablando de algo que no es todo lo que oímos cuestión de los migrantes y de cómo se tratan a los cuerpos. Entonces, esto es algo nuevo que yo acabo de pensar, pero si vas a morir dignamente, yo creo que además de tener los cuidados paliativos, además de tener despenalizada la eutanasia y el suicidio asistido, por si tú lo quieres escoger, necesitas saber que los muertos tenemos respeto. En las Naciones Unidas y en todas estas asociaciones hay protocolos que obviamente no se siguen, y también yo entiendo, no hay tantas personas que están ahí esperando una bola de cosas, pero es realmente triste, lamentable, no hay muerte digna si no tienes eso. Si te van a poner como les digo de verdad, un basurero. Entonces, bueno, estas son mis consideraciones para un futuro. Estamos ahora iniciando, está aquí José Luis, ya empezamos con unos estudios igualmente serios que los que él hace sobre este último tema, entonces no les vamos a poder estar diciendo nada ahora, pero seguramente próximamente sí hablaremos sobre eso también, pero hoy sí tenemos datos sobre los cuidados paliativos, desde luego sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que creo que les van a interesar y pues van a ser muy sorprendentes. Y les agradezco de nuevo. Y pues, le voy a dar la palabra a los presentadores. Queremos terminar a tiempo, como habíamos pensado, porque todos ustedes son muy ocupados y ocupadas. Y les voy a pedir que se presenten ustedes, porque luego hacen unas presentaciones que ni quien los escuche, con el par de cosas que cada uno quiera decir de ustedes. Y pues que sean habíamos quedado algo breve, ¿verdad? Lo más breve posible, más bien comprimido toda la información que quieran dar para no quitarles más tiempo del que ustedes habían apartado para este evento. Y de verdad, muchísimas gracias. Buenos días. Pues me presento, soy José Luis Palma y dirijo una organización que se llama Investigación en Salud y Demografía. Y dirijo esta organización que se llama Investigación en Salud y Demografía. Y ahí nos dedicamos a hacer investigación, siempre en apoyo a planear algo o de apoyo para evaluar algo. Entonces tenemos diferentes áreas y una de ellas es justamente la de investigación cuantitativa y cualitativa. Se sigue sin escuchar, perdón. Ya. Entonces, bueno, tenemos ya 24 años de estar haciendo esto como despacho. De hecho, la experiencia de quienes estamos ahí va más para atrás. Pero bueno. ¿Sí, se oye mejor? Ok. Y voy a... Sí, claro. Y bueno, la idea de presentar cómo se hizo la encuesta es, pues, sobre todo para que se pueda ver cuál es el alcance, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones de esta encuesta. Entonces, dentro de lo que hay que comentar acerca de cómo se hace una encuesta, pues el punto de arranque es cómo se diseñó la muestra. Voy a ser muy breve en esto. Hay 4 puntos que me parece que son básicos para entender
para entender la encuesta. Uno es que el diseño de la muestra es el mismo que se utilizó en la encuesta nacional de 6 años antes, de 2016. No se utilizó la misma muestra, no entrevistamos a las mismas personas, pero el esquema, el diseño, sí fue exactamente el mismo, pues, para asegurar que sean comparables. Otro punto básico es cuál es la población objeto de estudio, que así se le llama a la población a la que nos queremos referir, para la cual queremos sacar inferencias estadísticas. Y en este caso es la población, toda la población de 18 años y más de edad, residentes habituales en los hogares del país, de todo el país. Fue una encuesta nacional. El tamaño de muestra, el planteamiento original de los muestristas fue ir a 5.900 viviendas para lograr al menos 4.000 entrevistas individuales completas. Y finalmente se logró algo muy cercano, fueron 5.897 viviendas y se lograron 4.121 entrevistas completas. Y luego esto de los dominios de estudio. Obviamente a nivel nacional los resultados son significativos a ese nivel, pero también se diseñó la muestra de tal modo que para las zonas urbanas y para las zonas rurales también se pueden obtener por separado los resultados y contrastar qué es lo que piensa la población urbana, la población rural, y lo mismo para 5 regiones geográficas, que son 5 regiones, bueno, ahí están tal cual, el norte, occidente, el centro, que es Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, y el sureste, bueno, y una región, entre comillas, es la Ciudad de México. Es decir, se pueden sacar resultados representativos de la ciudad, específicamente de la Ciudad de México. El diseño de la muestra puede ser algo como muy aburrido, entonces voy a pasar rápidamente por esto. Lo único es que el diseño de muestra fue distinto o independiente en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas, en ambas se hicieron etapas de selección. En las zonas urbanas, primero se formaron conglomerados de AGEPs dentro de cada región. Una AGEP es una área geoestadística básica. Es un territorio que el INEGI marca y que es muy útil justamente para ir haciendo estas etapas de una encuesta. Después se escogieron 2 AGEPs en cada conglomerado, luego 2 manzanas en cada AGEP, y se realizó un censo de toda la manzana. Y la última etapa de selección es la persona de 18 años o más dentro de cada vivienda. Entonces, eso es... Y bueno, algo muy similar ocurre en zonas rurales, aquí de otra manera, porque lo primero que se escoge son municipios, luego se eligieron localidades, y después esas localidades pues, se dividen en 2. Hay unas que tienen manzanas, pero muchas otras que no, o tienen o se pueden construir manzanas, pero en los caseríos dispersos pues no es posible, no hay manera de amanzanarlo. Y la última etapa es la misma, una persona de 18 años o más dentro de cada vivienda. Y pues sí, lo que hay que hacer cuando son caseríos aislados, pues no queda otra más que hacer un recorrido de toda la localidad, hacer un croquis donde están todas las viviendas y el listado de todas las viviendas, porque ese se convierte en nuestro marco muestral para asegurar que la selección de viviendas sea realmente aleatoria. Si no se vale decir, pues voy a esa casa que es la primera que me encontré, o voy donde veo que hay gente. No, tiene que ser estrictamente aleatoria para que después los resultados pues, puedan ser precisos, como lo marca la estadística. Y bueno, de la presión del trabajo de campo, a lo mejor aquí sí me detengo un poquito más. Y es que la encuesta de 2012, igual que la de 2016, se apegó al rigor que requiere el muestreo aleatorio. Esto se dice fácil, pero hay distintos tipos de encuestas. Y aquí se siguieron todos los lineamientos de las encuestas que les llamamos tipo DHS, Demographic and Health Service, encuestas de demografía y salud, porque son el referente internacional. Estas encuestas se hacen en todo el mundo, en todos los países sin excepción, y son el referente en cuanto a encuestas sólidas, y justo pues es en lo que nos especializamos nosotros. Y para ser riguroso, lo más importante es que no se sustituyan ni viviendas ni personas. Es decir, cuando vamos a algún lugar, nos tocó esta vivienda y no hay nadie, y regresamos y no hay nadie, pues lo que se hace generalmente es ir a la casa de enfrente, a la casa de junto, al departamento de junto, pero pues ahí ya empieza a haber, bueno, hay 2 problemas.
Uno del problemas es que, sí, seguramente donde no encontramos a la gente, pues es que trabajan, los hijos estudian, en fin. Entonces tendríamos una sobrerepresentación de amas de casa. Entonces eso es un sesgo. Pero tal vez el punto más importante es que ya se pierde la aleatoriedad. Ya las últimas dos etapas, selección de vivienda, selección de persona, ya no son aleatorios. Y entonces, pues ya hay, pues no sé qué libro se debe usar, pero el libro de muestreo aleatorio no aplica. Entonces, hablar de los grados de error, etcétera, realmente no es sustentable. Algún día platicándolo con la doctora Amparo, decíamos, bueno, y podemos hacerlo de otra manera, sale más barato. Y lo que yo le decía es, pues sí, claro que sí, lo podemos hacer, pero si alguien cuestiona la encuesta, yo no la puedo defender. Hacerla de esta manera, más ortodoxa, pues claro que sí permite defenderla, porque se tienen todas las reglas. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que hacemos. Y bueno, pues no es fácil. Una encuesta tipo de HS, pues es relativamente compleja, requiere de muchísima atención al detalle y sobre todo de uso de recursos, porque con las reglas que tiene, como esto de capacitar a todo el personal en el mismo lugar, y de aquí se envían los encuestadores, las encuestadoras a todos los estados, y eso es un gasto, y se tienen que estar en campo, pues también pagando sus viáticos, etcétera. Pero pues es la única manera en que podemos garantizarlo. Y pues sí, algo importante en la encuesta de 2022, esto no ocurrió en 2016, es que aquí se hizo una supervisión adicional a la supervisión de campo, una supervisión a distancia desde las oficinas centrales, porque todo esto, los cuestionarios se programaron en tablets, en tabletas electrónicas, y son parte de un sistema que nos permite desde la oficina estar presente en las entrevistas. Podemos oír en tiempo real cómo se está entrevistando y podemos hacer ahí algunas sugerencias o de qué se puede corregir, qué no. A veces también las oímos grabadas, porque muchas veces las entrevistas en los lugares no hay señal, en fin. Entonces, pero en cualquier caso vemos eso, supervisamos también, gracias a que tienen GPS, que estén en la manzana adecuada, en la vivienda adecuada. En fin, cosas que no se podían hacer antes, se hicieron ahora en 2022. Y bueno, el tiempo de levantamiento fue de 1 mes y medio, del 15 de agosto al 24 de septiembre de 2022. Bueno, y algo que no comenté aquí es que este tipo de encuestas las hemos hecho pues casi en su totalidad para instituciones académicas, para instituciones que sí se fijan en cada detalle y se fijan en la validez de los resultados. Entonces hemos trabajado con universidades de México y de Estados Unidos y también con algunos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las agencias de las Naciones Unidas. Pero, bueno, y sí hay un par de asociaciones civiles, como es el caso de DMD, que también nos han pedido encuestas con este nivel de rigor. Eso no ocurre ni con el gobierno, ni con las empresas privadas. Ahí la opción casi siempre es simplemente la más barata. Entonces hay dos instrumentos de recolección de información que se programaron en las tabletas. Uno es el cuestionario de hogar. Entonces, cuando llegamos a una vivienda, aplicamos este cuestionario. Lo más importante aquí es tener la lista completa de integrantes del hogar, para de ahí, también con números aleatorios, seleccionar a una de las personas de 18 años y más. Y el cuestionario individual, que es ya la entrevista a esa persona, y que ya es un cuestionario amplio, es el cuestionario que nos da los resultados que vamos a ver en un momento. Y la capacitación se hizo en 2 días, en 11 y 12 de agosto de 2022. Se capacitaron 31 entrevistadores, 9 supervisores, y de los cuales se seleccionaron 6 supervisores y 24 entrevistadoras, que aquí debo decir que ya casi siempre hablamos solo de entrevistadoras, porque desafortunadamente la inseguridad en el país hace que la gente sea muy reticente a otorgar una entrevista, y son mucho más aceptadas las mujeres que los hombres. Entonces, en entrevistas prácticamente todas son mujeres. Claro,
hay alguno que otro hombre que tiene una habilidad buenísima para conseguir entrevistas, pero eso es algo excepcional. Y los supervisores sí pueden ser mujeres o pueden ser hombres. Bueno, la capacitación incluye estos temas, pero no me voy a detener aquí. Y finalmente el equipo participante, bueno, es ese que veíamos, los 6 supervisores, 24 entrevistadoras y estas supervisoras a distancia que están en la oficina de INSAD. Y aquí resultados no son los resultados de lo que opinó la gente, sino resultados del trabajo de campo. Y lo que hicimos fue, ya lo comentaba, visitar 5.897 viviendas. De ahí logramos 4.482 entrevistas completas. Esto implica una no respuesta de 24%. Es una no respuesta alta, pero que dada la situación del país, hemos visto en estos últimos 24 años, que antes no aceptábamos nada arriba de 10%, pero ya no es posible, entonces hay que manejarlo de otra manera. Lo menos que se logró fue eso, ¿no? Porque si hay que estar regresando a las viviendas tantas veces como sea posible, no sustituirlas, como comentaba, pero aún así, en muchas, pues simplemente o no hay nadie en casa, o no se quiere dar la entrevista. Y luego la individual, porque de los 4.482 elegibles, se logró una entrevista completa en 4.121. Aquí la no respuesta sí es mucho más aceptable, de 8%. Y creo que es ilustrativo ver esta no respuesta cómo se desagrega. O sea, fue de 24%, pero dentro de las causas de no respuesta, vemos esta de nadie en casa, que es 12.4%. Y aquí, siempre con el equipo de campo, hay que tener ese cuidado de no cambiar para nada, seguir insistiendo en esa misma vivienda hasta que se logra la entrevista. Por lo que decía del sesgo y de lo que implica el hacer esas sustituciones. Y con esto, sí además del error estadístico, estrictamente hablando, también se puede calcular el error debido a trabajo de campo. Porque uno puede, ya en un extremo, que no es el caso, pero puede ser que, digamos, de ese 12.4%, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una pregunta en donde la respuesta es sí o no? ¿Qué pasaría si todos responden sí o si todos responden no? Entonces, eso nos da los extremos de un margen posible de error. Entonces, hay elementos que si no se hiciera así, no habría para poder apreciar efectivamente el nivel de precisión y de confianza de una encuesta. Y bueno, ya estas son algunas de las imágenes de las zonas que visitamos. Aquí es obviamente en una zona rural. Esto también son entrevistas que se están haciendo en una zona rural. Y aquí en una zona urbana, que de hecho son las más difíciles, son quienes son más reticentes a proporcionar la entrevista, a abrir la puerta. De hecho, como pueden ver, algunas entrevistas se hacen pues atrás de la puerta, pero bueno, ya con eso nos conformamos. Y pues ya, bueno, cualquier pregunta o duda, por supuesto, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, soy David Fajardo Chica, yo soy filósofo, hago investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas acerca del sufrimiento al final de la vida, y me da mucho gusto que ya hayan desayunado porque filosofía en ayunas suena que no va a funcionar muy bien. Quisiera comenzar este comentario introductorio con algo que puede ser de perogrullo, y es esta idea de que morimos. Pero por más de que eso sea obvio y por más de que eso sea conocido, me voy a mover un poco para poder estar mejor, porque tengo que moverme un poquito. Por más de que esto sea de perogrullo o sea conocido, de alguna manera en nuestra cultura se invisibiliza, se esconde, se oculta este hecho. Puede que no la muerte que viene por violencia, que está cargado en nuestros medios de comunicación, pero lo que tiene que ver con la muerte natural, con la muerte por enfermedad, con el deterioro del cuerpo, con el envejecimiento, no son el tipo de cosas que hacen parte de la cultura cotidiana, de la cultura popular. En buena medida, por supuesto, porque nuestro sistema no hace énfasis y tampoco ha estado interesado en hacer énfasis en las formas en que encarnamos cuerpos
que son débiles, cuerpos que son vulnerables, cuerpos que son limitados. Es cierto que la muerte es la cesación de las funciones del organismo como un todo, y esto nos vincula con el resto de vivientes del planeta, con formas de vida muy sencillas, con formas de vida vegetal, con formas de vida animal. Sin embargo, en el caso de las personas humanas, sí podemos decir, y bien podemos decir, que la muerte ocurre al cuerpo y que son nuestros cuerpos los que mueren, a pesar de que la muerte humana entraña más dimensiones que aquellas corporales. El sufrimiento al final de la vida es un tema de interés público y esto se debe a múltiples razones. No es solamente un tema en México, no es solamente un tema local, es un tema global que obedece a sí mismo a tendencias internacionales. Hemos logrado reducir a nivel global la tasa de mortalidad infantil y las muertes por patógenos infecciosos. Se ha aumentado la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas. Y esto ha traído como consecuencia unas transformaciones importantes respecto a las maneras en las que las personas encuentran la muerte. En breve la encuentran la gran mayoría de las veces, y cada vez será más frecuente, en el contexto de vivir una enfermedad crónico-degenerativa. Esto genera cambios importantes en cómo se sufre. Se sufre más porque la esperanza general de vida ha aumentado, pero no asimismo ha aumentado la esperanza de vida sana. Se sufre más años de vida enferma. Y se sufre también distinto, porque no solamente es una acumulación temporal de los padecimientos, no es solamente que el dolor se acumule y se agregue en el tiempo, sino que el vivir estas circunstancias de vida genera asimismo formas de sufrimiento inéditas, formas de sufrimiento emocional, psicológico, existencial, espiritual, anímico, como lo han llamado también en la encuesta. El sufrimiento es una experiencia humana compleja. Desde el modelo de atención de cuidados paliativos, por ejemplo, se reconoce que hay unas múltiples dimensiones en las que las personas sufrimos. Digamos que hemos dejado atrás relativamente, quizás más en el discurso que en la práctica, la idea de que el sufrimiento importante es el sufrimiento físico, el del dolor del cuerpo, el del malestar, el de la náusea, etc. Hemos incorporado a esta imagen el hecho de que sufrimos por cuestiones que suceden en nuestra psique, en nuestra mente, por cuestiones que suceden en nuestras relaciones sociales y por cuestiones que tienen que ver con el significado, con el sentido que le damos a la experiencia y la manera en la que padecemos y transcurrimos nuestros infortunios. Pero a pesar de que podemos distinguir estas dimensiones y que estas distinciones pueden tener una utilidad en la práctica clínica o en la investigación para intervenir, digamos, ciertas situaciones que pueden generar alivio, a pesar de ello, el sufrimiento, quien sufre, experimenta estas afectaciones de una manera generalizada, de una manera amalgamada, de una manera holista. Quien sufre de una manera fuerte al final de su vida encuentra todas estas dimensiones afectadas, su dimensión física, psicológica, social, espiritual, y tendría más bien poco sentido tratar de consultar y ver qué tanto de ese sufrimiento profundo al final de la vida, qué tanto porcentaje es físico, qué tanto psicológico, qué tanto espiritual. Se vive como una experiencia, digamos, homogeneizada o por lo menos totalmente afectando a la persona. Sufrimos la relación con la muerte. Morimos, sufrimos y además sufrimos la relación con la muerte. Y una pregunta y un asunto, no solamente una pregunta, un tema urgente que nos mueve como sociedad y que en parte es la razón por la que estamos reunidos en este desayuno, es buscar un lugar para la muerte en la sociedad actual. ¿Qué lugar le podemos dar a la muerte?
porque morimos, así que es inevitable, hay que darle un lugar, y sufrimos por morir, así que tenemos que encontrar un mejor lugar para darle, porque podría ser que no tuviéramos que sufrirlo de esta manera. Y la respuesta, o al menos un panorama que yo quisiera plantear, afortunadamente no viene solamente de la filosofía ha pensado sobre estos temas hace más de 2000 años, pero el camino que les quiero plantear de manera muy breve ha sido planteado desde la salud pública. Hace unos años se conformó una comisión Lancet acerca del valor de la muerte. Como ustedes saben, las comisiones Lancet, digamos la revista de Lancet es una revista con mucha autoridad en el campo de la salud pública internacional. Entre varias de las cosas que esta comisión propuso fue la de proponer una utopía realista frente a la muerte. Este es un informe bastante extenso, muy interesante, que lo recomiendo en toda su extensión. Aquí solamente haré referencia a un par de puntos. La utopía realista de la que habla la Comisión Lancet y que es una imagen quizás deseable acerca de cómo vivir la muerte, involucra que se le entienda primero como un proceso valioso. No solamente la idea de que la muerte es negativa, que nos quita, que nos arranca, que nos corta, que nos mutila, que nos separa, que nos divide, etcétera, sino que la muerte va más allá de ser solamente ese límite, que es una descripción, si se quiere, negativa, sino que la muerte propicia un espacio para la realización personal. La muerte no es solamente eso negativo donde acaba la vida, la muerte es también eso que la acota, permitiendo que le encontremos valor a ella. Pero también la idea de que la muerte no solamente es valiosa, sino que también es un fenómeno relacional. ¿Cómo podemos entender de que la muerte es un fenómeno relacional? Una manera que a mí me ha parecido interesante de plantearlo es la siguiente, y es que mientras que la vida personal, la vida propia de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, ocurre en el nacimiento y finaliza con la muerte, existimos para las otras personas en un espacio de tiempo quizás más amplio. Antes de nacer ya existíamos para otras personas quienes nos adjudicaban unas representaciones, unos significados, unas maneras de querernos, etc. Pero lo mismo ocurre después de la muerte. Incluso después de la muerte, incluso cuando muramos, seguiremos existiendo para las otras personas. De esa misma forma, en tantos significados, en tanto que relaciones, en tanto que símbolos que los otros son para nosotros. Y finalmente, que la muerte es algo espiritual. Y cuando decimos aquí que la muerte es algo espiritual, no necesariamente se está hablando de que la muerte es un tema religioso, que sí lo es, por supuesto. Cuando hablamos de lo espiritual se busca referirnos a una esfera más amplia que englobe las preocupaciones fundamentales que nos han llevado, digamos, a las respuestas religiosas, pero que por supuesto incluya unas muchos más. Y esto es de mucho interés para nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de cuidado, con una inspiración secular. Que la muerte sea espiritual no significa tampoco hablar de una metafísica sobrenatural, solamente significa que es un evento con mucho significado y que exige dar sentido. Es un evento que nos habla de la conexión, es un evento que nos confronta a las aspiraciones que tenemos frente a las grandes cosas, es un evento que nos cuestiona respecto a las grandes preguntas de la existencia. ¿Cuál es entonces un lugar para la muerte en la sociedad contemporánea según esta imagen? Es un lugar donde la muerte, donde le podamos dar un lugar que honre su valor, el valor de la muerte. Es un lugar, digamos, donde se reconozca su aspecto relacional, donde se reconozca que cuando alguien muere no solamente ocurre el deceso y la cesación de las funciones de un organismo, hay todo un grupo social, hay todo un grupo, un conglomerado de relaciones que son afectadas. Y en ese sentido la muerte también compete con ese fenómeno que ha ocurrido allí. Y por último, un lugar que encare su dimensión espiritual. Es decir, que reconozca que el morir necesita todo un
contexto y todo un marco de elementos, de herramientas, de facilitaciones para que pueda ocurrir este dar sentido, este dar significado. En ese sentido, la encuesta que nos presenta la Fundación la celebro en el sentido en que une vías de comprensión respecto a qué significa morir bien. En el sentido de que al recuperar, digamos, el tema del dolor, el tema de los cuidados paliativos y seguir avanzando en temas de voluntades anticipadas, en temas de despenalización de la eutanasia, en temas de asistencia médica para la muerte, con ese conjunto, digamos, amplio de opciones, habremos honrado, digamos, estos aspectos. La encuesta, entonces, la veo como un insumo valioso para que se conjunten esfuerzos de quienes trabajan por un buen morir. Me parece a mí que este material puede ser un eje de trabajo interesante para diferentes activismos que a favor de una muerte digna, que a favor de una muerte buena, puedan confluir llegando desde diferentes, digamos, esquinas del trabajo. Lo que se necesita entonces es, y hacia donde me parece que esto debe apuntar es, primero, amplitud de opciones al final de la vida, la más amplia amplitud posible, aunque suene redundante, y por supuesto, políticas públicas y recursos que lo garanticen. Muchas gracias. Muy buenos días. Realmente es un gran gusto estar aquí reunidos para hablar y reflexionar sobre un tema tan importante. Y por eso agradezco mucho a Amparo Espinosa su invitación y también la felicito por la información tan relevante que estamos presentando y comentando hoy. Yo me voy a centrar, bueno, no me he presentado, soy Asunción Álvarez del Río. Yo soy profesora investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, soy psicóloga de formación. Mis temas de trabajo tienen que ver con el final de la vida y con la bioética. Bueno, yo lo que voy a hacer es enfocarme a los datos que tienen que ver con la muerte médicamente asistida o ayuda médica para morir, y para eso voy a compartir una presentación. Los resultados relacionados con los cuidados paliativos y la voluntad anticipada de la encuesta los va a presentar y comentar Gina después de mí. Entonces, para poder entender los resultados, yo quiero antes hacer esta pequeña introducción y bueno, este será el contenido, hablar de la importancia de esta información, ponernos de acuerdo en qué entender con morir con dignidad y ver el papel que tiene en eso la ayuda médica para morir, que engloba la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Tener una idea general de dónde se permite ahora y con qué criterios, y luego ya pasar a los datos de la encuesta y a unas conclusiones. Entonces, ¿por qué es importante esta información? Porque si queremos avanzar en garantizar el derecho a morir con dignidad, ahí juega un papel muy importante, no el único, pero muy importante, la ayuda médica para morir. Y para avanzar en la ayuda médica para morir, es fundamental conocer qué piensa la sociedad al respecto. O sea, si se va a despenalizar, legalizar, es algo que, ¿qué piensa la sociedad de que se haga esto? Y esta encuesta es lo que aporta, esta información. Y además con el extra de que se puede comparar qué pasaba con esta información en 2016 y qué pasa ahora. Ahora, entendamos ¿qué queremos decir cuando hablamos de morir con dignidad? Yo lo primero que quiero poner es que cuando defendemos el morir con dignidad, estamos en un contexto muy específico que es el de la atención médica al final de la vida, que por un lado es donde vamos a morir la mayoría de las personas, pero sobre todo es donde se puede elegir, ¿no? No sabemos cómo vamos a morir, puede ser por un accidente, por un acto de violencia, ahí no hay mucho a lo que podamos movernos para decir que sea digno. Pero en la atención médica hay muchísimo. Siempre y cuando, claro, tengamos claro lo que sí podemos elegir y lo que no, ¿no? En esto sirve mucho la reflexión que acaba de hacer David. Tenemos que entender que la vida tiene límites, la medicina tiene límites,
Y a veces ya no queda elegir entre morir o no morir, eso ya está fuera de nuestra elección. En cambio, nos queda la posibilidad de elegir mucho cómo morir o cómo no vivir, ¿no? Entonces, ¿qué entender por morir con dignidad en este contexto específico? Pues tener el mejor final de vida posible. Y aquí hay que ponerlo en un sentido amplio, no solo se trata de morir, el momento de morir, que desde luego cuenta, sino de cómo es esa etapa final de vida que precede ese momento, a partir de que ya hay datos objetivos clínicos para saber que se está en el final. ¿Y cómo debe de ser eso para que sea digno? Pues sin sufrimiento, o el menor posible, y tomando en cuenta los valores y deseos de la persona que va a morir. Y para defender este derecho a morir con dignidad hay diferentes medios, y ya en México algunos de ellos son legales. Podemos limitar tratamientos, contamos, no como lo deseamos, hay que trabajar mucho en eso, pero ya tenemos cuidados paliativos, tenemos la voluntad anticipada, pero lo que nos falta es la ayuda médica para morir, ¿no? Esa ayuda que a veces es lo que necesita un paciente que debido a la condición que está viviendo, que no eligió, por ser una enfermedad o una condición médica, pues conociendo bien su situación, lo que elige es no vivir más, pero lo que quiere es la ayuda para tener una muerte segura y sin dolor. Entonces, la ayuda médica para morir está contemplada cuando ya los otros medios ya no han servido para evitar, para aliviar el sufrimiento de la persona o para mejorar o cambiar esa condición de indignidad que desde su punto de vista, solo desde el personal de la persona que lo está viviendo, está padeciendo. Y la ayuda para morir, la ayuda médica para morir engloba la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La eutanasia es cuando el personal médico realiza una acción para causar la muerte de una persona que está pidiendo esa ayuda. Claro, se tienen que cumplir ciertos criterios legales en donde está permitido. Y el suicidio médicamente asistido es prácticamente lo mismo, pero la ayuda que da el médico es diferente porque en lugar de realizar la acción, da los medicamentos a la persona que quiere morir para que sea ella quien los tome y cause la misma persona su muerte. Aquí hay un mapa muy general para saber en dónde está permitido. En rojo tenemos donde se permite la eutanasia: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Australia. En verde tenemos los mismos, que es donde se permite el suicidio médicamente asistido, más algunos estados de Estados Unidos y Austria. En estos dos últimos no se permite la eutanasia. Y tenemos a Suiza, que tiene algo que realmente no es totalmente suicidio médicamente asistido, casi se puede decir que es suicidio asistido, ahí sí fuera del contexto médico. Y aquí están los criterios legales, pero me voy a subrayar el que tienen todos en común, que es el hecho de que se tiene que asegurar el médico o el comité, en su caso, donde es un comité quien tiene que hacerlo, de que el pedido de la persona es voluntario, que realmente es libre, que no es una ocurrencia, que no está presionado, que no está desesperada esa persona, sino que sabe muy bien lo que le pasa y elige ya no vivir y pide ayuda para eso. Ese pedido se basa en que está padeciendo un sufrimiento que puede ser físico o que puede ser emocional, eso sí, causado por una condición médica, por eso estamos en el contexto médico, y ese sufrimiento ya no hay otra forma de responder a él para aliviarlo. Entonces, ese es un criterio que en todos los países en donde se permite la ayuda médica para morir se tiene que cumplir. Después ya hay diferencias en cuanto si tiene que ser terminal o no. En la mayoría de los países ya no tiene que ser terminal el paciente, porque eso excluiría a personas con un sufrimiento intolerable que todavía van a vivir más tiempo, ¿no? Lo cual sería como cruel decir, tienes que vivir más así. Y luego en algunos países se permite a menores, en algunos lugares se permite hacer el pedido mediante la voluntad anticipada y en algunos países se permite incluir
a pacientes psiquiátricos o que tienen una demencia en etapa temprana y pueden hacer un pedido competente. Y ahora sí ya paso a los datos de la encuesta. Entonces, la pregunta central, digamos que es, si un paciente se encuentra en fase terminal de su enfermedad, ¿cree que debería tener la opción de decidir adelantar la muerte? Pues aquí vemos que son prácticamente iguales. La respuesta es una respuesta alta, de acuerdo, casi igual a lo que pasó en 2016, que fue 68.3, y ahora fue 68.6. Es una respuesta alta y que también podemos ver ahora desagregada considerando variables, ¿no? Si lo vemos por área de residencia, vemos que es más alta la aprobación en el área urbana, sin embargo, bajó en el área urbana con respecto a la anterior y subió en el área rural. Si lo vemos por región, tampoco sorprende que donde es más alto es en la Ciudad de México, en donde subió algo, también subió algo en la región del centro y en cambio bajó en la de Occidente. Si lo vemos por nivel de escolaridad, tampoco sorprende, algo que se repite en otros lugares. Donde más alta se da es donde tenemos a la población que son profesionales o con un posgrado, y ahí subió entre esta población y bajaron las demás, pero sobre todo bajaron en donde no hay ninguna escolaridad. Y después, si lo vemos por religión, vemos que quienes más alta aprobación tienen son los que no tienen ninguna religión, lo cual tampoco sorprende porque se repite en encuestas en otros países. Y aunque quienes siguen en aprobación son los que tienen la religión católica, estos bajaron con relación a la encuesta anterior y en cambio aumentó ligeramente quienes tienen la religión cristiana u otras, ¿no? Que incluye evangélicos y testigos de Jehová. Y ahora, examinando la modalidad, la preferencia si eutanasia o suicidio médicamente asistido, en esta primera vemos qué tanto acuerdo hay en que sea mediante suicidio médicamente asistido, es decir, que se proporciona al paciente los medicamentos para que las tome él mismo, y vemos que subió con respecto al anterior, y además vamos a ver que es ligeramente mayor que cuando se pregunta esto con respecto a la eutanasia, ¿no? A que sea el médico quien realiza la acción mediante una inyección, por ejemplo, para causar la muerte. Bajo y, como decía, es ligeramente menor que cuando se pregunta sobre el suicidio médicamente asistido. Esta es una pregunta interesante. ¿Qué pasa? O sea, se estaba hablando antes de una persona, tercera persona, pero para uno mismo, ¿qué tanto le gustaría tener la posibilidad de adelantar la muerte? Y aquí sí tenemos que subió significativamente, bueno, no puedo decir significativamente en el sentido estadístico, no sé, pero sí subió, sí se ve que subió de 63.6 a 68.3. Y algo interesante es que cuando se considera a uno mismo, que es el que está pidiendo la ayuda, y se pregunta la modalidad, aquí sí la preferencia es que el médico aplique los medicamentos, en lugar de que sea uno mismo quien los tome. Algo que de hecho se confirma que sucede en todos los lugares en donde existen las dos modalidades. Hay una marcada preferencia ya en la práctica porque sea el médico quien aplica la sustancia que va a causar la muerte. Y finalmente, de lo que tomé de la encuesta es ¿qué es lo que opina la población en cuanto a que se cambie la ley para permitir la ayuda médica para morir? Y aquí sí tenemos un porcentaje alto, subió un poco, ya era alto en la encuesta anterior y subió todavía en esta, y es un porcentaje que se repite en la mayoría de los países. En la mayoría de los países la población está mucho más a favor de que se hagan cambios, más en general que los políticos y que los médicos. Y aquí lo volvemos
a tener. Yo creo que hay el hecho de que en tantas cosas no haya habido tanto cambio, pues es una pregunta a responder qué pasó, como que después de la pandemia uno piensa que puede haber muchos cambios, pero en realidad vimos que no hay tantos cambios, pero sí hay que decir que lo que tenemos son datos muy favorables al conocer qué es lo que opina la población. Y solo para concluir, si podemos fundamentar que la ayuda médica para morir es un medio necesario, ahora prohibido, para garantizar el derecho a morir con dignidad, pues con esta encuesta, además del argumento que ya podemos tener de que está faltando y lo necesitamos, también tenemos el argumento de que la mayoría de la población está de acuerdo en que se den los cambios legales para permitirla. Y lo que nos puede quedar como conclusión es confiar, si la población podemos confiar en que si todo se pone mal al final de la vida, todavía podemos usar nuestra libertad para decidir algo, no vivir más. Y contar con la ayuda adecuada para eso, pues vamos a poder vivir mucho mejor. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Espinosa, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones respecto a los cuidados paliativos y lo que tiene relación con ellos. Revisando los resultados de la encuesta, me llama la atención que cuando se les preguntó a las personas si conocían la ley de voluntad anticipada, solamente un 23.9% dice que conoce algo sobre esta ley. Esto lo podemos interpretar de diferentes maneras. Por un lado, solo existe esta ley en 14 estados de la República, lo que ya deja fuera automáticamente a un poco más de la mitad de la población total. Por otro lado, la ley ha venido a ayudar porque nos permite estar ahora aquí hablando sobre ello, y eso es un avance en sí mismo. Sin embargo, la ley se queda corta, es estrecha, es ambigua, y tendríamos que trabajar mucho más en refinarla y divulgarla. Luego, me llama la atención cuando se habla de dolor. Y resulta que aparentemente a mayor edad, mayor el miedo al dolor físico, mientras que a menor edad parece que el dolor que llamaron anímico y que quiero entender, que comprende el dolor emocional, social, espiritual, burocrático, económico que viven estos pacientes, pues resulta que los jóvenes le temen más a ese tipo de dolor que al físico. ¿Cómo leer estos resultados? Yo puedo hacer algunas hipótesis. Por un lado, me imagino que personas mayores de 60 años han tenido suficiente tiempo para acumular experiencia en el dolor de todo tipo, sea en carne propia o el ver a seres queridos enfermar, sufrir y morir. Por otro lado, también puede ser que esta misma experiencia nos hace pensar que sobre cualquier dolor que no sea físico, algo podemos hacer. Tenemos cierto control. La red de apoyo, la familia puede ayudar. El sentido que le damos a esto puede ser distinto que lo que le dé un joven. Y por otro lado, y esto es un poco aventurado, pero me pregunto si los jóvenes no le tienen más miedo a este tipo de dolor que no es físico, porque son los que más se enfrentan a la violencia en nuestro país, porque durante los 3 años de pandemia las personas mayores se resguardaron en sus casas tanto como les fue posible, mientras que precisamente los menores de 60 años fueron los que siguieron estando en la calle
trabajando y atestiguando el sufrimiento de manera muy patente en estas otras formas y no solamente en la física. Otro resultado que es para mí muy importante es que la mayoría de las personas están de acuerdo en que se prescriban los fármacos potentes necesarios para aliviar el dolor de un enfermo. Y esto es como un grito de auxilio, porque yo creo que tradicionalmente, históricamente, culturalmente, hemos subestimado el manejo del dolor. Hay quienes todavía piensan que hay que ser estoicos, que el dolor puede purificar, que tiene un sentido, cuando en realidad cualquier dolor que puede ser aliviado, minimizado, prevenido o aliviado, es una obligación moral de parte de toda la sociedad. Otro resultado inquietante es que pocas personas saben que existen estos medicamentos potentes, lo cual es una verdadera tragedia. Por ejemplo, uno de los índices que se utilizan en el mundo para conocer el nivel de fortaleza que tienen los cuidados paliativos es el consumo per cápita de morfina, porque la morfina es un medicamento sumamente utilizado en cuidados paliativos, es económico, es efectivo. Pues cuando nos comparamos con otros muchos países, resulta que estamos muy por debajo del consumo que tendríamos que tener si lo que queremos es que las personas mueran sin dolor que no puedan manejar. Los cuidados paliativos, desde luego, tienen en el foco la atención de lo que la doctora Cicely Saunders conceptualizó como dolor total. Ya el doctor Fajardo hablaba de todas las dimensiones que pueden estar presentes en el dolor. Y desde los años 60 del siglo pasado, la doctora Cicely Saunders, la gran pionera de los cuidados paliativos, se abocó a estudiar este fenómeno de dolor total, donde están todas estas dimensiones, de tal suerte que llega un momento en que ni siquiera el mismo paciente puede saber dónde empieza y termina otra de sus dolores, por decirlo de alguna manera. Por eso, para el cuidado paliativo es importante trabajar en equipo, de manera multidisciplinaria, porque no bastan los fármacos. Desde luego, son importantísimos y yo diría, si nosotros no somos capaces de aliviar el dolor de un paciente, mucho menos vamos a estar en capacidad de apoyarlo en sus otros sufrimientos. ¿Cómo vamos a poderle hablar de sentido de vida o de trascender o de apoyarse en su red social si el dolor puede llegar a ser tan incapacitante que lo limita de manera muy importante? Otra cosa que vemos nosotros es que hemos avanzado lentamente. Tenemos equipos de cuidados paliativos de excelencia, pero son pocos. Se calcula que sea un equipo por cada 1.5 millones de habitantes, que ahí ya nos podemos dar una idea de cuán insuficiente es. Pero además son equipos súper especializados que se encuentran en las grandes ciudades y por lo general en los hospitales del tercer sector, del tercer nivel. Y lo que tenemos que hacer es bajar ese cuidado paliativo al primer nivel de atención, que es otra de las consideraciones que hacen la Comisión Lancet sobre el valor de la muerte. La comunidad tradicionalmente ha cuidado a sus enfermos, a sus viejos, hemos enterrado a nuestros seres queridos. Necesitamos devolver esto a la comunidad. La mayoría de los pacientes terminales pueden tener cuidados básicos, paliativos, y con esto ser suficiente. Y desde luego, quienes requieran de tratamientos intervencionistas, pues tendrán que llegar al tercer nivel de atención.
Pero aquí implica trabajo constante y determinado de todos los sectores de la sociedad. Las universidades con facultades de medicinas tendrían ya que estar incluyendo como una materia obligatoria el cuidado paliativo, y hasta hoy en día pocos lo hacen o la tienen como una materia optativa solamente. Me gustaría también decir que desde el 2014 la Organización Mundial de la Salud hizo una declaratoria importante. Los cuidados paliativos deben formar parte de la cobertura universal en salud. Pero esto también significa que a partir del diagnóstico de una enfermedad crónica, amenazante para la vida, que no es curable, que va a progresar, o cualquier condición médica limitante, debe entrar en acción los cuidados paliativos junto con el tratamiento, sea con fines curativos o de control de la enfermedad o condición de que se trate. Desde luego que inicialmente los cuidados paliativos no tendrán mucho que hacer, se presentarán algunos síntomas que se irán abordando, pero conforme la enfermedad avanza, lo que vemos es que los tratamientos que tienen como meta controlar y prolongar la vida, pues dejan de funcionar, dejan de ser efectivos y muchas veces generan incluso mayor sufrimiento. Es ahí cuando los cuidados paliativos toman el papel principal y acompañan al paciente y a la familia. Esta es otra bondad de los cuidados paliativos, incluyen a la familia como parte de la unidad a tratar, porque como decía el doctor Fajardo, son fenómenos relacionales. Y la relación aquí está dada con el equipo de salud, con la familia y con el entorno social en general de cada paciente. Y decía, acompañan al paciente entonces hasta el final y en su posterior duelo, lo cual apoya también lo que dice la doctora Espinosa, que después de la muerte el cuerpo del ser querido sigue conservando su dignidad y que los rituales y el acompañamiento a la familia son parte importante también del cuidado paliativo. Bueno, y finalmente me gustaría decir que si bien hemos ido avanzando, falta mucho todavía por hacer, por tener todas las opciones para que los seres humanos, cualquier mexicano en cualquier rincón del país pueda solicitar ayuda para vivir con calidad y con dignidad hasta el final, como cada quien defina la dignidad. Que no sea nadie de fuera quien venga a decirle lo que es vivir con dignidad o con calidad. Estas frases que se suelen repetir tanto, échale ganas, es tu actitud, no pasa nada, es que no pones de tu parte, es que es un pecado que teniendo tanto no disfrutes de lo que tienes porque te la pasas quejándote. Todas estas son agresiones que yo veo en el día a día con los pacientes que viven en medio del dolor. Así que la dignidad es lo que cada uno consideramos que es y todos quisiéramos llegar a ese momento pudiendo decidir y contemplar desde ahora, estando sanos, a qué estaríamos dispuestos y a qué no, qué aceptaríamos y qué no aceptaríamos. Para la voluntad anticipada no hay que esperar a estar enfermos. Y como tampoco es suficiente suscribirla, hablemos con nuestro entorno más cercano, que conozcan lo que es importante para nosotros, que consideramos una buena muerte, para que aquello que se pueda controlar, se controle. Hay muchas cosas que escapan. Hay muchas cosas que escapan a nuestro control en la vida diaria, eso ya lo sabemos, ya lo hemos vivido. La pandemia, por si alguien no lo había entendido, con eso quedó claro. Pero hay algunas cosas que sí podemos controlar y ese es nuestro derecho. Pero para que esto sea una realidad,
tenemos que hablar, seguir hablando y corregir nuestras fallas. A lo mejor a veces desde la academia nos perdemos un poco y no bajamos el conocimiento. Tenemos también que trabajar en ese sentido. Yo les doy las gracias y como no me presenté, me presento ahora, soy Gina Tarditi, llevo gran parte de mi vida trabajando en cuidados paliativos y en todo lo que tiene que ver con el final de la vida. Colaboro en el Instituto Nacional de Cancerología en temas académicos y de enseñanza y soy miembro del grupo de estudios sobre el final de la vida de la Universidad de Glasgow. Muchas gracias. Buenos días, pues antes que nada agradecer la presencia de todos los invitados, de nuestros especialistas que nos han aportado notas muy interesantes para la reflexión, para el análisis y el pensamiento en torno a este fenómeno de la muerte que es tan válido como el de la vida misma, donde no es una contradicción, sino es su corolario. Y por supuesto agradecer la presencia de los medios de comunicación, a quienes en este momento les vamos a ofrecer el espacio para realizar algunas preguntas a nuestros especialistas por orden de su intervención. Nuestros especialistas, José Luis Palma Cabrera, Asunción Álvarez del Río, David Fajardo Chica y Gina Tarditi Ruiz, quienes han procurado precisamente esta presentación de los resultados en el análisis de la segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad. Entonces, por favor, a los medios de comunicación que quieran plantear alguna pregunta, ya sea dirigida específicamente a alguno de nuestros especialistas o en general, y nosotros ofrecemos a nuestros especialistas responder a ellas, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Aguilar de la Torre de Radio Centro. Si bien esta encuesta, estos datos ya señalan que pueden ser un insumo para las y los legisladores que vemos algunos presentes aquí, ¿cómo abonaría, sobre todo recordando que el año pasado? Gracias. Les comentaba que si bien señalaban que esta información de esta encuesta suma como un insumo para las y los legisladores, ¿de qué manera abonaría específicamente? Recordando que el año pasado se realizó un foro en la Cámara de Diputadas y Diputados en torno a ir abordando, abriendo espacios sobre este tema de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, y también sobre este foro o estos foros de Parlamento Abierto, ¿en qué situación están? Gracias. No, pues yo creo que esos foros fueron actividades muy importantes porque se dieron a conocer y creo que todavía necesitamos más hablar de estos temas, como ya lo comentaba Gina, de aterrizar a que la sociedad entienda de qué se trata la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, para reconocerse como que les puede interesar para ellos mismos o para sus familiares. Entonces creo que abona porque tenemos un elemento más que dar a conocer junto con los demás, pero yo creo que todavía falta más dar a conocer este tema, hacerlo más cercano a más parte de la población. ¿Qué llamado le harían a las y los legisladores? Comentaban que hay algunos incluso presentes. ¿En qué acercamiento estarían? ¿Qué mensaje les enviarían? Pues que nos acompañen, pero yo, de alguna manera, yo sé que ya nos acompañan, pero que nos sigan acompañando y que se sumen más a acompañarnos. Gracias. Un momento, ahorita les paso la... ¿Sí se oye? Sí, mi nombre es Félix Paz, Canal 14. Mi pregunta es un tanto más filosófica, ¿no? ¿Cómo podemos entender o explicar esta contradicción? Esta contradicción en la idiosincrasia mexicana de ocultar, no hablar de la muerte, cuando en noviembre nos llenamos de un discurso de el mexicano celebra la muerte y esto. Es una gran pregunta.
Yo soy colombiano, no soy mexicano. Cuando, digamos, comencé mi vida aquí en México, para mí también era muy interesante esta relación con los símbolos alrededor de la muerte. Sin embargo, como bien dices en tu pregunta, esta relación no es así de sencilla, ¿no? Y a mí también me queda el interrogante de qué es lo que sucede allí. Porque en efecto, por ejemplo, nuestros colegas que trabajan en cuidados paliativos, ellos cuentan que cuando están en reuniones internacionales, por ejemplo, sus colegas de otros países tienen también un poco esa idea, ¿no? De que seguramente quienes trabajan en estos temas en México la tienen muy fácil porque ya hay un terreno cultural abonado con toda esta historia que conocemos. Pero el caso es que no es así. Así que habría que, digamos, hacer una exploración, y aquí es donde se hace muy importante la contribución que desde las ciencias sociales, que desde las ciencias humanas se puede hacer para entender en términos sociales, en términos antropológicos, de qué trata esa brecha. Porque sí es muy interesante esa cercanía, digamos, y esas prácticas alrededor, pero la otra cara, digamos, es la que hemos conocido. Algo que puede también, digamos, abonar es justamente los resultados de esta encuesta. Cuando vemos estos, digamos, estos porcentajes altos en la opinión de cómo deberían de cambiar las leyes o qué opciones deberían estar disponibles, pues igual sí encontramos una buena aceptación pública. Gracias. Bueno, yo quería añadir también que en la encuesta tenemos varias preguntas acerca de la muerte, y una de las preguntas era ¿qué tan frecuente habla usted o piensa en la muerte? Casi nunca. O sea, poquísimas gentes, y también muy sorprendente, bueno, a mí me pareció que no hablan con su médico de la muerte, o sea, tampoco con la pareja. Entonces, el tema no se toca en la familia y no se toca en la sociedad. Y nosotros hemos empezado desde la asociación a hacer unos de estos, es un modelo, no sé si es europeo aquí, los de los Death Cafés. Empezamos en Jalapa con un café de la muerte, como se llama, justamente para que se empiece a hablar de la muerte en ese contexto. Entonces esa experiencia en Jalapa fue muy buena, y estábamos aquí, habíamos platicado con algunas de las personas aquí presentes a ver si lo podemos hacer también en la Ciudad de México, a ver qué pasa. En Jalapa fue muy bueno, conseguimos justo el lugar adecuado y hemos hecho varios de estos cafés. Hay gente y la gente habla. Entonces considero que puede ser una manera, un medio de que empiece a cambiar esta cultura o de encontrar las respuestas, ¿no?, que decía Daniel y que preguntaba aquí también el compañero. ¿Alguno más? Bien. En cumplimiento de la invitación y el tiempo que tenemos, vamos a pedir que las preguntas sean específicas, lo más dirigidas posibles, para dar ese espacio a todos nuestros especialistas para que expresen su opinión. Bien, por favor. En primer lugar, la saludo, Amparo, por los años que hemos trabajando juntos y que hemos tocado todas estas enormes, extraordinarias personalidades. Me permito nomás hacer la atención de que gracias al problema de que tuvimos de salud, me quedé sentado y dije, voy a hacer un libro, y hice un libro. Y dentro de ese libro está La muerte digna, eutanasia. Y gracias a la aspiración que con ustedes, con nosotros, y pues yo soy un médico internista, hepatólogo, y pues también otras especialidades, y tengo algunos años, 65 años de ser médico, y quiero nomás leerle una partecita de lo que es muerte digna y eutanasia en el libro de 379
páginas. He tenido muchas experiencias donde la moral interviene en una u otra forma, como cuando ocurre un fallecimiento. Por ejemplo, una vez tuvimos un paciente con 3 hijos y adultos. Ellos le alquilaron un cuarto con un baño. El hombre era diabético y requería que el doctor fuera a verlo. Su geriatra era mi exalumno y no tenía ninguna relación con el Hospital ABC. He sido en la UNAM muchos años, 60 y tantos. Él había estado conmigo en la Marina y fue de los primeros alumnos que yo tuve. Es el doctor Diodoro Velázquez. Un fin de semana, el muchacho que contrataron para que lo cuidara le pidió permiso de faltar y el paciente le dijo: no importa, no me quedo solo, no hay ningún problema. Era diabético, muy estable, de 72 años de edad, quien llevaba 25 años diagnosticado como diabético, por lo cual en realidad tenía ya una edad física mucho mayor debido al deterioro que el padecimiento implica. Así que este hombre tenía la condición de una persona de 90 años de edad, no de unos 72 sana en el sentido estricto. Y por supuesto que yo le ayudé a lo que ustedes están esperando que se ayude. Y murió y claramente me quedé muy contento que no lo hice sufrir. Mientras se hallaba solo el paciente. Estimado doctor Tanor. Sí. Quisiéramos nada más si nos pudiera abreviar su pregunta, son porque es valioso el tiempo de nuestros especialistas, tanto como el suyo. Cómo no, con mucho gusto. Son 5 líneas más. Mientras se hallaba, bueno, él se cayó de la cama y quedó sin sentido porque tenía 500 de azúcar. El lunes lo vi, me saltó esto, estaba en un dilema. El paciente no iba a sobrevivir. Por eso le ayudamos en lo que ustedes están, en sus excelencias positivas que han hecho en todo lo que hay cosas más interesantes y más ejemplares en este libro que puede ser pues un libro en favor de lo que están hablando ustedes. Salto las lanas. El libro es lo importante, es no dañar. Lo importante es no dañar. Y aquí estoy 8 años antes de los 88 que tengo. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos seguros que será un libro que muchos de nosotros apropiaremos y haremos nuestro. Hay muchos ejemplos. Muchísimas gracias, doctor. No estoy hablando para que lo compren, sino para que se lo regalen. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Acaben ellos. Muchas gracias, doctor. Por favor, de nombre y de dónde. Gracias. Soy Maribel Coronel del periódico El Economista y Plenilunia. Mi pregunta va en el sentido de la voluntad o el ambiente o la percepción que hay en el ámbito médico, porque esta encuesta se me hace bastante trascendental, porque ustedes están demostrando, dando una evidencia de que sí hay un apoyo de parte de la población. 7 de cada 10 se me hace muy elevado, así es que incluso con lo que hice de que los mexicanos no lo aceptamos, más bien realmente creo que sí esta encuesta está evidenciando que sí lo aceptamos, o sea que sí es un tema que para nosotros, aunque no lo hablemos, y creo que lo hablemos más de lo que se cree, sí se reconoce que hay que discutirlo y abordarlo. Ustedes están dando la evidencia. Pero yo me pregunto, mi pregunta es, no sé quién me pudiera responder,
en torno al sistema de salud en México. Si ustedes han detectado o en alguna de las encuestas que han hecho han encontrado elementos para ver qué voluntad habría de parte del sector o de los profesionales de la salud para la prescripción y tener las herramientas médicas legales para dar el paso en el caso de la eutanasia, ¿no? Perdón, por un lado, porque por ejemplo, en el tema de la objeción para la parte de la interrupción legal del embarazo, hay muchos médicos que no lo han permitido, entonces hay un debate muy fuerte y creo que tiene que ver con el tema también. Gracias, muy amable. Es muy interesante esta pregunta. En el Instituto Nacional de Cancerología, en noviembre pasado, organizamos una de las sesiones que tenemos todos los miércoles para hablar sobre el reporte de la Comisión Lancet. El auditorio estaba lleno y nadie se movió de sus asientos cuando la hora terminó, porque se nota que hay un interés, pero al mismo tiempo hay un gran rechazo. Y este rechazo tiene todavía que ver con nuestro paternalismo que viene de siglos, ¿no? Con este juramento hipocrático, y el enfoque está en curar, en ver a la muerte y a la enfermedad cualquiera como fracasos. En el caso de los cuidados paliativos, tengo que reconocer que dentro del área hay bastante oposición todavía para caminar hacia la despenalización o legalización de la muerte médicamente asistida. Yo no estoy dentro de esa postura, claramente, pero sí veo entre mis colegas todavía un gran rechazo. Hay que trabajar mucho porque además hay ambivalencia. Cada vez hay más literatura, libros, artículos que hablan, escritos por médicos que hablan que ellos como médicos suelen ver mejores muertes entre sus colegas que con sus pacientes, lo cual nos habla de que el médico tiene este know-how y entonces sabe cuándo detenerse a tiempo y no prolongar su vida de manera encarnizada. Así es que hay mucho todavía que ver con mitos, estigmas. Tenemos que aprender a relacionarnos desde otro lado con la muerte y con la enfermedad. Muchas gracias, Gina. Tenemos tiempo para otra pregunta, si nos ¿Alguien indican. más? Allá atrás, voy para atrás. Muy bien. Aprovechamos este momento para agradecer la anfitrionía de la doctora Amparo Espinosa Ru García, presidenta de la Asociación Derecho a Morir con Dignidad. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Noé Villanueva, soy asesor en el Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, mi pregunta sería, platicaban aquí sobre el tema de los foros que se hicieron el año pasado, en donde han participado, y también sobre qué estados o cuántos estados en el país tienen una ley de voluntad anticipada. Estaba revisando la de la Ciudad de México, que no es ni de voluntad anticipada, sino nada más permite que el paciente pueda rechazar o repeler los cuidados hacia ya sentirse cerca de la muerte. Mi pregunta es, existen varias iniciativas que todavía están en la congeladora dentro de la Comisión de Salud, de las Comisiones Unidas que las dictaminan, y cuál es la ruta crítica que están siguiendo para impulsar una ley general de voluntad anticipada. Pues realmente desconozco qué es lo que se está haciendo para impulsar una ley que hace mucha falta, porque sí es cierto que la ley es confusa y eso ha sido un obstáculo para que la suscriban más personas. Finalmente sirve para las dos cosas, para que un paciente rechace tratamiento y también para que alguien anticipadamente diga que no querría, pero eso en sí ya es un problema, que sirva para dos cosas, porque eso crea mucha confusión. Entonces, desconozco qué se esté haciendo exactamente, me temo que no, nada actualmente, pero sí hay que hacerlo. Quizá tiene información. Sí, adelante, si podemos alcanzar el micrófono a la dama, por favor.
Bueno, respecto a la legislación, creo que es importante señalar que la ley de voluntades anticipadas del Distrito Federal está derogada desde hace año y medio. Entonces, lo único que hay es en la Ley de Salud del Distrito Federal, hay algunas normas específicas sobre la voluntad anticipada, que la verdad salimos perdiendo muchísimo, porque existía toda una ley y ahora son muy pocos artículos de la Ley de Salud del Distrito Federal las que se refieren a la voluntad anticipada. Creo que hay que trabajar muchísimo en esto para volver a restablecer una verdadera legislación sobre el tema. Y también hay que tomar en cuenta que la Ley General de Salud habla sobre la voluntad anticipada y esto sí es aplicable a toda la República. Entonces, por eso no hay una Ley General de Voluntades Anticipadas en todo el país, porque está regulada en la Ley General de Salud. ¿Sí? Pero hay que trabajar porque hay muchas deficiencias y hay que procurar. Debe de existir, de acuerdo con la Ley de Salud del Distrito Federal, debe de haber un reglamento, pero este reglamento no existe, nunca se ha elaborado y ahí quedó en el limbo. Nada más, gracias. Muchas gracias. Aquí adelante también la dama. Gracias. Gracias. Pues yo creo que hay efectivamente muy poco, apenas se inicia la discusión en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras. En el Senado, la comisión, en el Senado se votó una reforma constitucional para reconocer el derecho a los cuidados paliativos. No se quiso poner en la redacción muerte digna, no alcanzamos el consenso ¿no? A pesar de que la Corte ya había declarado que muerte digna no significaba eutanasia, precisamente con la ley de la Ciudad de México. Sin embargo, no se quiso meter este concepto, y entonces, pero sí el derecho a los cuidados paliativos. Entonces, está en la Cámara de Diputadas y Diputados desde hace como 3 años y no ha avanzado esta discusión, ¿no? Hace poco se hizo el diputado Salomón Chertoriski hizo, digamos, está convocando, hizo una iniciativa, pero pues no, o sea, estos temas también difíciles, todos los relacionados como a derechos, a libertades, ¿no? Tanto al inicio de la vida, todo el tema del aborto como este tema, no hay, digamos, en general, y me asumo si quieren, digamos, las políticas y los políticos pues están como muy poco, no le entran, o sea, está complicado. Entonces no hay nada. Yo creo que esta encuesta, de verdad, muchas gracias, puede servir mucho, o sea, hay que moverla, ¿no? Porque finalmente pues el Congreso tiene que responder a lo que quiere la población, no a lo que quieren el legislador, ¿no? Entonces me parece que va a ser muy importante, pero hacia esa pregunta, que yo sepa, es todo lo que hay. Muchas gracias. Pues tras el ejercicio tan importante de la primera encuesta hay una nacional, pregunta atrás, pero sí. Sí, de 2016 y el segundo ejercicio de 2022 siguen surgiendo todas estas preguntas, planteando todos estos problemas en donde el apoyo y la asistencia galénica es requerida y la creación del andamiaje legal es pertinente y necesario. Siguiente pregunta tenemos entonces en la otra sala. Rápida. En apoyo a lo que decía Gina, yo me dedico a cuidados paliativos hace 16 años en México, estamos en pañales, la ley está desde el 2009, sin embargo no se lleva como se debería de llevar. La capacitación es indispensable. Creo que en lugar de hablar de calidad de muerte debemos de hablar de calidad de vida hasta el último momento, ¿sí? Y creo que es muy, muy importante, si no es que básico, la capacitación de los médicos, de la gente, el dar a conocer lo que son los cuidados paliativos, porque un paciente que tiene el dolor controlado no va a pedir la eutanasia. Gracias. Muchísimas gracias. Pues damos la palabra entonces a la doctora Amparo Espinosa García para concluir este encuentro. Bueno, pues yo creo que ya para no abusar más del tiempo de ustedes, habíamos quedado en 1 hora, y para que quieran venir otra vez sabiendo que hay mucha información y cumplimos con los tiempos, ya vamos a terminar. Todo el mundo está abierto, obviamente, a sus preguntas. ¿Sí se acabó?
Bueno, ya es poco más. Muchas gracias, nada más es decirles muchas gracias otra vez. Bueno, nos vemos pronto con cualquier otra nueva encuesta, información que estamos ahorita llevando otra a cabo. Estarán invitadas y bueno, ojalá invitados. Y bueno, sí que se difunda todo esto, ¿no? Ya los compañeros de la prensa, las compañeras seguramente tomarán nota y pues solo agradecerles y hasta la próxima vez. Nos vemos.